Bienvenidos de vuelta, chicos, chicas, pequeñas pesadillas de todas las edades. Yo soy Alfonso, y a pesar de las recientes polémicas de Little Nightmares 3, es innegable que han actualizado el lore de una manera sumamente buena. Con el pasar de los años también muchos de los secretos, las curiosidades y las teorías más locas creadas por los fans, si bien han sido bastante buenas, la verdad es que necesitan actualizarse, y es por eso que hoy te traigo el nuevo iceberg de Little Nightmares hasta ahora. Empezaremos con uno de los incidentes que debido a su brutalidad y a su dolor nunca fue implementado en el juego. Estamos hablando del suicidio del recepcionista, un personaje el cual muy curiosamente también cuenta con esta cara alargada, que lo puedes encontrar en las filas del DLC del primer juego, solamente que al final del día fue descartado, no por su incitación al suicidio, porque bueno, es más que obvio que tenemos más de eso dentro del juego, como el clip que estás viendo en pantalla, sino que más bien fue descartado ya que iba a ser un personaje que iba a contar con un enorme peso dentro de la trama, ya que inicialmente se tenía planeado que el recepcionista iba a capturar a los diferentes pequeños, iba a tener una profunda depresión, también se suponía que cumpliría este rol de ser el vigilante del hotel, pero repito, al final del día fue descartado. Muy posiblemente reutilizaron el modelo de su cara y algunas de las características de su personalidad, como por ejemplo el de ser un cuidador, cambiándolo al barquero, el cual curiosamente también captura a los pequeños. Con el pasar del tiempo también se ha convertido en un peso muy grande para toda la trama y para toda la historia de Little Nightmares. El destino de las Fauces y 6. Las Fauces es uno de los lugares más icónicos en toda la franquicia, un lugar que ha llenado de pesadillas a miles de fanáticos, porque estamos hablando de un restaurante que secuestra, que mata, que cocina y que sirve niños. También mata y cocina y sirve a sus propios clientes, a otros clientes. Incluso podemos ver cómo otros pequeños transformados en gnomos están esclavizados para que sigan alimentando el motor de las Fauces con carbón, provocando así su muerte. Ahora, desde que salió Little Nightmares 3, se empezó a desarrollar esta teoría de lo que pudo haber sido de las Fauces, ya que en la misión principal del juego nos pudo dar una pista de que las Fauces terminó por hundirse. Esto debido a que la dama le proporcionaba energía, o al menos eso es lo que algunos dicen, pero a pesar de esto realmente no sabemos cómo es que transcurre el tiempo dentro del mundo de Little Nightmares. Por eso es sumamente interesante pensar que en cuestión de meses el océano de las Fauces, o incluso días, llegó a convertirse en un desierto. Esto también explicaría los diferentes cuerpos que te puedes encontrar al inicio de la demo, ya que estos cuerpos serían los cuerpos de los invitados después de su naufragio. Pero aún así cabe la pregunta de cuál es el paradero, cuál es el verdadero destino de 6, ya que ahora no solamente está libre, sino que básicamente es algo invencible con sus nuevos poderes, como lo vimos al final de Little Nightmares 1. Con las Fauces finalmente derrotada, tal vez está buscando más poder, o quizá quiere utilizar su poder para escapar del mundo de Little Nightmares, o tal vez quiere dominar diferentes territorios para vivir en paz en medio de este mundo de pesadillas. La conexión entre el bebé y la torre de las señales. Algunos seguramente recordarán algunos conceptos de arte del final de Little Nightmares 2, o sea el de la torre de la señal, ya que uno de los finales, la torre de la señal, contaría con diferentes muros de carne y terminaría por convertirse en un bebé gigante y deforme. Y aunque este fue un final descartado de Little Nightmares 2, se rumorea que el proyecto de animación de stop motion de Little Nightmares puede que te revele el origen del monstruo gigante y que también te revele los orígenes de la torre de las señales, junto con diferentes cosas dentro de este universo. Y hasta ahora se ha autorizado que Emi, o sea la protagonista del proyecto de stop motion, la cual un día recibió una casa de muñecas de un misterioso personaje llamado Him, se dice que ella fue la primera niña convertida en un monstruo por la torre de las señales. Así que hay que esperar a que salga. Los niños perdidos. En los cómics y en el juego puedes encontrarte con diferentes modelos 3D, de los cuales empezaron a crear estas enormes teorías, que en sí iban a ser los diferentes protagonistas y que cada uno de estos pequeños contaría con su propia personalidad y poderes únicos. Y en un inicio en Little Nightmares 2, estos diferentes pequeños tendrían un gameplay y una historia aún más extensa. Se rumorea que en un inicio se tenía planeado que estos pequeños perdidos fueran los hijos de los adultos que poco a poco te vas encontrando en el mundo de Little Nightmares. Por ejemplo, el pequeño con los ojos vendados y con la maleta como el chavo, decían que su padre iba a ser el conserje, debido a que es muy delgado y que también cuenta con una venda en sus ojos. El pequeño con la sábana en forma de fantasma, decían que su padre sería el cazador, y el pequeño con la paleta llorando, decían que su padre sería el barbero. Pero al final del día esta idea de que cada pequeño contaría con su respectiva figura paterna o materna fue descartada, porque los escritores quisieron darle un toque aún más diferente a los monstruos, a los diferentes adultos que te ibas encontrando alrededor del juego. Pero eso sí, la inspiración de estos pequeños es innegable a la de los adultos, y al menos la única conexión canónica que tenemos de un pequeño con un adulto es el de Gnomo y el hombre delgado.
Referencias nazis en Little Nightmares. No es ningún secreto que de las mayores atrocidades que ha sufrido en la historia de la humanidad fueron los incidentes de la Segunda Guerra. Todo esto bajo el mandato del líder del bigote chistoso. Ahora, dentro del mundo de Little Nightmares, al ser un videojuego tan bizarro y tan aterrador, puedes encontrarte con posibles referencias de este atroz incidente, como por ejemplo el foso de los zapatos en el cual se encuentra Seis, el cual te recuerda a los cientos de miles de prisioneros de guerra durante el Holocausto. Además, la vestimenta del conserje y la vestimenta de la maestra corresponde con la época, e incluso la maestra cumple con esta función de adoctrinar a sus alumnos con estos temas de las supuestas razas superiores, las razas dignas e indignas, y se enseñaban en la antigua Alemania nazi. Incluso si te gusta muchísimo este mundo del terror, sabes que este tema del impermeable amarillo fácilmente lo puedes relacionar con Coraline y la puerta secreta, o incluso lo puedes ver en la película de It, hasta en la serie de Bebé Reno, un simbolismo que es utilizado en este tipo de entregas. Pero si llegas a seguir esta línea narrativa de la antigua guerra, resulta que también existe una película llamada La lista de Schindler, creo que así se pronuncia. Esta es una película en blanco y negro del Holocausto, en donde el abrigo rojo representa la sangre derramada y la pérdida de vidas, siendo este abrigo rojo el único objeto de color en un mundo donde incluso los niños son prisioneros, en donde incluso los niños son torturados y esclavizados. En el caso de Little Nightmares, este es un simbolismo que comparten con el impermeable amarillo de Seis. Huevos de Pascua. Como es costumbre en diferentes franquicias, suelen haber diferentes secretos o huevos de Pascua que hacen referencia a otros juegos. Por ejemplo, en Little Nightmares 2 puedes encontrarte con una sandía en la orilla de la ciudad pálida, la cual hace referencia al final secreto de un antiguo videojuego de PlayStation, el cual se llama Ico, en donde el protagonista del primer juego es un joven nacido con cuernos, algo que por supuesto en su aldea natal es considerado como un mal presagio al igual como lo que le pasó a Mono, que tenía un presagio de convertirse en el hombre delgado. También puedes encontrarte con una extraña caja sacada del videojuego de Static, y otros detalles como en la ciudad pálida puedes obtener un logro cuando Mono utiliza el sombrero de un carterista, y aquí tienes que llevar un paquete contigo hasta la oficina de correo con un ojo en donde una extraña mano lo recibirá. El origen de los gnomos. Los gnomos son una de las criaturas favoritas de muchísimos fanáticos en el universo de Little Nightmares, debido a que son criaturas sumamente pequeñas. De hecho, son de las criaturas más pequeñas dentro del juego, pero que su tamaño no te engañe, ya que se encuentran repletos de una curiosidad enorme. Debido a esta enorme curiosidad, no suelen sobrevivir mucho, y de hecho ellos también alguna vez llegaron a ser pequeños. El diseño descartado de la maestra. Sé que para muchos la maestra es el personaje más aterrador dentro de los juegos, pero los planes que tenían para ella eran muchísimo más oscuros, ya que iba a funcionar algo así como un crustáceo, en la que sus ojos serían algo así como unos tentáculos que saldrían por fuera de su cráneo, pero también conservaría su cuello estirado, alargando no solo su cuello, sino que también podía alargar otras partes de su cuerpo. La nada es un ser vivo. La nada, o también conocido como el mundo de Little Nightmares, este lugar en donde vives las diferentes aventuras en todos los juegos, se dice que este lugar en sí no es un lugar, sino que más bien es una entidad. Todo este lugar es un ser vivo, lo cual podría explicar los diferentes ojos que te observan alrededor de tus diferentes aventuras, ya que se dice que los lugares como las fauces, la torre de las señales y otras ubicaciones bastante icónicas en el juego son lugares orgánicos. Esta teoría empezó a cobrar más fuerza debido a uno de los episodios del podcast de Nadie, o sea, el podcast de Little Nightmares. Aquí la protagonista, a la cual llaman Nadie, en uno de sus sueños nos relata que llegó a visitar un centro comercial y describe a este centro comercial con movimiento, como si tuviera conciencia. Ella que se diga que la verdadera razón por la cual las ciudades o incluso el mar se encuentran tan deformados es porque son lugares orgánicos que cambian de forma. Aún así, esta es una teoría muy extraña en la que las fauces representarían el hambre de este ser. La torre de la señal de Little Nightmares 2 tendría que ser como una especie de distracción con todos estos televisores, pero es muy interesante esta idea de que el mundo de Little Nightmares sea una sola entidad Lovecraftiana que constantemente te está vigilando. Hablando del origen de la ciudad de Little Nightmares, también puedes encontrarte con muchas referencias a la ciudad de Metronome. Esta ciudad que estás viendo en pantalla es lo que pudo haber sido Little Nightmares, ya que proviene exactamente de la misma desarrolladora, Arcer Studios. De hecho, este videojuego llegó bastante lejos, a tal punto de ser anunciado en un E3, pero al final del día fue descartado. Aún así puedes notar bastantes similitudes con el universo y la ambientación de Little Nightmares. Por ejemplo, en este videojuego también tomas el rol de dos personajes, un chico y su novia, que se encuentran perdidos en una enorme ciudad repleta de acertijos y un terror absoluto, que a decir verdad se asemeja muchísimo al gameplay, incluso algunos assets y atmósfera de Little Nightmares 2. El misterio de Verónica.
Lo que acabas de ver es uno de los incidentes más extraños dentro del universo de Little Nightmares, porque estamos hablando de una canción la cual te puedes encontrar en diferentes lugares, como en los televisores de la Ciudad Pálida. Incluso puedes escuchar exactamente esta misma canción en todos los Little Nightmares. Los niños de porcelana suelen tararear esta canción. Lo máximo que han descubierto los fanáticos es que esta canción es una versión alterada de una antigua canción escocesa de los años 50, e incluso en su versión original suena muy aterradora. Sweetheart, sweetheart, will you marry me? Yes, love, at 3:30. Ice cakes, spice cakes, all for tea, and we'll have a wedding at 3:30. Pom, pom, here comes the taxi cab, pom, pom, here comes the taxi cab, pom, pom. Aún así, este sigue siendo un misterio sin resolver, pero también se ha llegado a teorizar que el barquero suele tararear esta canción cuando se acerca y cuando lleva a los pequeños en su barco. El dios falso en Necrópolis. No cabe duda que la Necrópolis es uno de los lugares más misteriosos que hemos tenido hasta ahora, ya que se encuentra rodeado por un enorme muro que cubre absolutamente toda la ciudad. Un muro al cual no vemos su fin, incluso tienes que pasar a través de él. Sé que más de uno se pregunta qué demonios ocurrió dentro de la ciudad de Necrópolis, y lo que sabemos hasta ahora es que la Necrópolis se encuentra ubicada en la espiral, que es descrita como una fuerza misteriosa que necesita de tu atención constante, por lo que se teoriza que esta ciudad era demasiado devota a esta espiral, a esta misteriosa entidad que está representada por ojos y que siempre te está observando, al igual que Dios, ya que Dios también es un ser omnipotente que siempre te está observando, como un ojo que también te encuentras alrededor de todos los juegos, llegando incluso a convertirte en piedra con su mirada. Pero ahora pregúntate, ¿qué pasaría si esta misma mirada no solamente la utilizara contra los seres vivos, contra los pequeños del mundo de Little Nightmares, sino que esta mirada fuera utilizada en toda la ciudad, convirtiendo a todos en piedra, incluso llegando a secar el vasto océano? Con esto en mente, hasta ahora sabemos que el único personaje que es inmune a este poder del gran ojo es el enorme bebé de Little Nightmares 3, lo que claro, desató un peligro gigantesco para toda la ciudad, porque estamos hablando de un bebé que al final del día cuenta con mucho poder, que necesita atención, que necesita juguetes para divertirse, siendo este el personaje que se resiste al gran ojo. Como consecuencia, constantemente torturaba, pero sobre todo ponía en peligro a toda la Necrópolis. Es por eso que existe esta teoría que dice que los habitantes de la Necrópolis decidieron hacer ciertos sacrificios bastante extraños e incluso a modo de ritual, ponían el simbolismo de este gran ojo en el piso, dejando absolutamente a todos los ciudadanos de la Necrópolis como unas completas víctimas del ojo y de su poder, pidiendo piedad a un falso dios, ya que incluso puede llegar a notar que los ciudadanos de la Necrópolis, cuando se quedaban petrificados, más allá de los rituales, también se quedaban en una posición como si le estuvieran rezando a esta terrorífica entidad, a este gran ojo. Aquí es cuando llegamos a la parte más profunda del iceberg, y tenemos que Little Nightmares es una representación de los traumas de los pequeños. Ahora, si bien ya hemos tocado esos temas antes, en otros videos, la razón por la cual se encuentra en esta parte tan profunda del iceberg es porque se dice que la verdadera razón por la cual las personas se quedan atrapadas, maravilladas y enganchadas al mundo de Little Nightmares, o sea, los fanáticos más fieles a la saga, es porque son personas que tuvieron una infancia muy difícil, y se ven representados en los personajes, o al menos cuentan con diferentes sentimientos encontrados cuando lo juegan. Estos sentimientos y esta empatía de un niño que intenta sobrevivir sin ser visto en un mundo que es muchísimo más grande que él, que se encuentra repleto de monstruos, teniendo así una representación gráfica de las pesadillas de un pequeño. La nada. Ok, anteriormente no sabíamos absolutamente nada de los orígenes del mundo de Little Nightmares, en dónde se encontraba o cómo era este universo. Eso hasta ahora, ya que finalmente contamos con el nombre oficial del mundo de Little Nightmares, el cual es traducido como la nada o en ningún lugar. Y resulta que este mundo en donde juegas tus aventuras solamente se puede acceder a través de las pesadillas más voids de los pequeños, por lo que sí es un mundo real, un mundo de pesadillas, que incluso hasta cuenta con su propio mapa. El hombre del espejo estaba destinado a ser el antagonista principal de Little Nightmares 3. Ok, si bien ahora sabemos que Otto, o al menos la pesadilla de Otto, se dice que es el jefe final de Little Nightmares 3, o al menos su versión de pesadilla, antes de la salida de este juego, todo el mundo esperaba, especulaba y teorizaba que el hombre del espejo tendría al menos una aparición en esta entrega, ya que contábamos con un montón de espejos e incluso el viento del norte podía hacer referencia a los diferentes cuervos que te ibas encontrando. Por esto mismo se decía que el hombre del espejo, el cual sale en los cómics,
6, que jala a los niños hacia otra dimensión. Algunos pensaban que incluso iba a llegar a ser un villano secreto en la segunda mitad del juego, donde la corrupción de los espejos tendría un papel muchísimo más importante, y ahora que ese contenido entre comillas se encuentra retirado, puede que veamos algo de él para los futuros DLC, así como sus diferentes historias, debido a las increíbles pistas que nos han dejado hasta ahora. Mono sigue activo en Little Nightmares 3. Como lo puedes ver en la imagen y en las diferentes imágenes que encuentras alrededor de Little Nightmares 3, existen muchísimos adultos que aún se encuentran obsesionados con las televisiones. Y es que de verdad puedes encontrarte con muchísimas televisiones alrededor de tu campaña, lo que nos deja con una pista bastante clara de que el hombre delgado, o sea Mono, aún sigue activo durante los incidentes de Little Nightmares 3. Además, en la página web oficial se menciona que la Torre de las Señales cuenta con una influencia global, pero a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, solamente controla a los habitantes de menor estatus, como por ejemplo los trabajadores y los televidentes, ya que ellos son los únicos que ven la televisión y no los líderes. La Sombra de 6. La Sombra de 6 ha sido uno de los misterios más extraños alrededor de toda la saga de Little Nightmares, ya que solamente aparece cuando 6 cuenta con muchísima hambre y la Sombra de 6 solamente la observa. Aunque si bien entiendo que existen cientos de miles de teorías sobre qué significa esta sombra, la más convincente nos dice que esta es una manifestación de su hambre, pero también podría representar la pérdida de la infancia de un pequeño, un vestigio de su alma que se separó tras ser capturada, dejándola con un hambre incontrolable, queriendo llenar su vacío. Aún así tengo que mencionar que existen otras teorías más locas y dicen que la Sombra de 6 podría ser una 6 de otro multiverso, e incluso hay teorías que dicen que la Sombra de 6 podría ser una especie de manifestación de Mono, o al menos de sus poderes de manipulación, ya que sabemos que los poderes de Mono son los de manipular, y bueno, al final del día Mono, como es el hombre delgado, podría tratar de manipular a 6 de alguna manera, ya que incluso su sombra, o al menos a su sombra, ya que por momentos la Sombra de 6 suele tener un efecto como de estática, como en las televisiones. Otto está siendo perseguido. Ok, ya hemos hablado muchísimo de Otto en este canal, el hipnotista, pero resulta que su rostro recientemente ha sido descubierto a lo largo de diferentes periódicos que te encuentras en Little Nightmares 2. Esto podría conectarse al nuevo cómic que se viene, titulado Descenso a Ninguna Parte, en donde la detective Mira inicia una investigación en el hospital psiquiátrico por la desaparición de los niños bajo su cuidado. Públicamente dice que un psiquiatra infantil local se encuentra bajo investigación por casos de niños desaparecidos. Y sí, sabemos que Otto es un terapeuta infantil, pero también es un psicópata total. De decir verdad, me causa muchísima curiosidad cómo se va a desarrollar la historia a partir de ahora, ya que Otto justo ahora se encuentra bajo investigación. El titiritero es William Afton. Aquí empezamos a entrar a esas teorías bastante descabelladas. Para quien no conozca quién es William Afton, él es el antagonista principal de 5 Noches con Alfredo, Five Nights at Freddy's, un asesino en serie que provocó la caída de Fazbear Entertainment. Esto al matar a los niños, y él es el responsable de que los animatrónicos se convirtieran en entidades hostiles. Algo que por supuesto comparte muchísimas similitudes con el titiritero, ya que también es alto, utiliza un traje morado, mata niños. Además, ambos dirigen establecimientos que tienen alguna conexión con un circo y hacen objetos generalmente inanimados cobren vida a su antojo. Mono logró escapar del hombre delgado. Existen rumores que dicen que Mono pudo haber escapado del bucle del hombre delgado y que los cómics que están por venir sean una secuela de este catastrófico evento. Todo esto debido a las imágenes promocionales, en donde también puedes encontrarte con una niña con la boca tapada con masking y su antebrazo roto. Lo extraño de aquí es que Mono todavía cuenta con la bolsa de papel que llegó a perder cuando estaba luchando contra el hombre delgado, por lo que también podría ser una precuela, pero aún así tomemos en cuenta que se supone que Mono se encuentra atrapado en una especie de bucle eterno, y quizás esta sea su oportunidad de escapar de este cruel destino. El origen de Little Nightmares. En esta sección del iceberg no estamos hablando del origen del mundo de Little Nightmares, porque ya sabemos que son las pesadillas de los niños, sino que más bien estamos hablando del origen del videojuego, que inicialmente era conocido como el proyecto Dollhouse, una demo sumamente inquietante, en la que tomabas el papel de un chico pálido, y este juego contaba con unas mecánicas bastante sencillas, en el que el mundo iba cambiando en base a los acertijos que ibas resolviendo. Un concepto sí bastante simple, pero también muy entretenido, porque lo que lo hizo muy especial fue su gameplay. Por alguna extraña razón, ocuparon esto como inspiración y a partir de aquí utilizaron el mismo motor para empezar con el desarrollo de Little Nightmares. Las familias perdidas. Este es un tema sumamente perturbador, muy void para muchos, pero para otros les puede llegar a gustar. Y es que verás, es bien sabido que dentro de Little Nightmares tomas el papel de un pequeño y diferentes adultos van tras de ti a casarte, pero resulta que también puedes encontrarte con diferentes familias dentro de este mundo, solo que lo realmente aterrador viene aquí cuando en las filas del juego hay cuadros de estas familias
con unas caras extremadamente deformes. Pero sobre todo también puedes encontrarte con cuadros de familias, con caras de cerdo y otros animales, lo que claro esto sugiere unos actos sumamente repulsivos de tener hijos cerdos, ya que al final del día estamos hablando que estos cuadros representan los lazos familiares e incidentes demasiado grotescos, que quizá podamos explorar en una futura entrega. Pero hablando de archivos perdidos de Lost Media y de recursos sin utilizarse, también puedes encontrarte con diferentes modelos de personajes, ideas, y lo que más ha llamado la atención es que si continúas explorando los archivos perdidos del juego, en los archivos que no se utilizan, puedes encontrarte con una imagen que dice: ¿por qué tan curioso? Sigue curioso. El Doctor No. El Doctor No es un personaje cuya cara siempre se encuentra oculta, pero parece ser uno de los pocos adultos normales dentro de este bizarro mundo. Claro que la identidad de este personaje es un completo misterio, pero la razón por la cual ha llamado tanto la atención es porque parece ser el personaje más normal, más tranquilo y menos deforme que hemos visto hasta ahora, lo cual lo hace un personaje muy único, pero existen rumores que dicen que hace homenaje a un desarrollador de Little Nightmares, quien desafortunadamente falleció en las oficinas, que borraron su cara para evitar escándalos públicos y por respeto. El vacío de carne es un dios Eldritch. Para quien no sepa qué es un dios Eldritch, en términos bastante rápidos, es un dios primigenio, un ser de un inmenso e incomprensible poder, que a menudo se encuentra asociado con el subgénero literario del terror cósmico, cuyo origen más famoso y más reconocido se encuentra en las obras de H.P. Lovecraft. O sea, estas entidades que suelen ser alienígenas, que son indiferentes a la humanidad, pero que también poseen la capacidad de distorsionar la realidad, el tiempo y el espacio, lo que claro atrae todos estos temas del terror cósmico y la insignificancia del hombre, de nuestro mundo en este extenso universo. Claro que el ser más famoso dentro de esta mitología Lovecraftiana es Cthulhu. Según esta teoría, las paredes de carne que vemos ocultas en los muros de la torre de la señal al final de Little Nightmares 2, si bien sabemos que estaban hechas de la carne de los espectadores, que fueron absorbidos por las televisiones, si bien sabemos eso, aún cabe la pregunta, ¿de dónde demonios se supone que salieron estos ojos tan grandes? Estos ojos gigantes, ya que estos ojos son demasiado grandes para ser los ojos de los espectadores. Y es por eso que se dice que este ser sean los ojos de un dios Eldritch. Hablando de teorías y de dioses Eldritch, también se dice que tú, el jugador, eres un dios Eldritch dentro del universo de Little Nightmares. Tú cumplirías esta función de ser un observador, pero también de influenciar poco a poco las decisiones que van ocurriendo dentro de este universo, para llegar a un misterioso final, un final a tu conveniencia. Hay una guerra en curso. Esta teoría básicamente dice que hay una guerra en curso y esta sería la razón por la cual el mundo está hecho un completo desastre. Según la teoría dice que la torre de la señal se creó sí para hacer feliz a las personas durante la guerra, pero esta torre se volvió sumamente adictiva e incluso algunos fans, yo incluido, creemos que la torre de las señales terminó siendo una arma súper destructiva para toda la sociedad. Y no sé tú, pero al menos yo sí siento que dentro de este universo al menos hubo una especie de guerra posapocalíptica, lo que explicaría que casi todo se encuentra destruido, o quizá también haya una guerra en curso, como lo dice el título de esta teoría. La conexión con Reanimal. Reanimal es un juego de terror y de supervivencia cooperativo de exactamente los mismos creadores de Little Nightmares, desarrollado por Tarsier Studios. Aquí tú como jugador controlas a un hermano y a una hermana que deben explorar una isla infernal para así salvar a sus amigos. Todo esto mientras vas resolviendo diferentes acertijos y escapando de animales mutantes. Por esto mismo, porque Reanimal proviene de exactamente de los mismos creadores de Little Nightmares, es por eso que los fanáticos dicen que puede haber una posible teoría que relacione a ambos universos, como por ejemplo las imágenes que estás viendo aquí, pero a decir verdad son juegos diferentes y son universos completamente separados, ya que con el nuevo Little Nightmares 3 está siendo desarrollado por otra compañía. De corazón, muchísimas gracias por ver. Recuerda que si quieres seguir recibiendo más lore de tus sagas favoritas, no olvides dejar tu like y un comentario para que se te sigan llegando. Y recuerda que nos veremos en ningún lado. Pequeña pesadilla.